En pocas horas iniciará el funeral, la despedida final de Benedicto XVI, cuyos restos descansarán en las grutas vaticanas. Ayer el cardenal ex secretario de Estado del Vaticano, Tarcisio Betone, reveló que sabía la noticia de la renuncia de Benedicto un año antes de producirse y que intentó disuadir a Benedicto XVI de renunciar al pontificado y retrasar su decisión. Finalmente, Benedicto anunció su renuncia el 11 de febrero del año 2013. Ya está todo montado, será una ceremonia humilde en el corazón de la Plaza de San Pedro y estaremos aquí a través de este micrófono tratando de analizar este hecho con el que empezamos el nuevo año. Nuestro invitado, un gran intelectual, tal vez de los pocos que quedan en el país, es el doctor Nelson Osorio Lozano. Él ejerció entre los años 1997 y 2006 el cargo de ministro consejero en la Embajada de Colombia ante la Santa Sede. Su gestión diplomática correspondió al periodo final de los pontificados de Juan Pablo II y Benedicto XVI. Recibió de manos de la Secretaría de Estado Vaticana la distinción como comendador de la Pontificia Orden de San Gregorio. Todo esto por sus altos servicios en la Iglesia Católica y a las relaciones colombo-vaticanas. También fue el artífice de un trabajo de investigación sobre Ignacio Sánchez de Tejada, el primer enviado diplomático del libertador Simón Bolívar y de la Gran Colombia ante el Romano Pontífice. Esto le valió su ingreso como miembro pleno a la Academia Colombiana de Historia Eclesiástica. Y como si faltara algo, es también caballero de la Gran Cruz de la Orden de Malta. Maestro Nelson, es un placer saludarlo. Bienvenido, gracias por atendernos. Para mí, Diego querido, no obstante las tristes circunstancias, siempre mi casa, la organización Ardila Lule y RCN Radio y tu programa junto con Julián, lo siento muy cercano a mi corazón y en este tema particularmente pues me declaro realmente privilegiado por ser uno de los pocos colombianos que ha tenido el alto honor de representar a Colombia oficialmente en el Vaticano por tantos años. Gracias por tu invitación. Perfecto. Maestro, para iniciar, además de ser líder de la Iglesia Católica por 8 años, un conocedor y estudioso como ninguno de la liturgia, ¿qué tanto pierde el mundo católico con la muerte de Benedicto XVI? Yo podría, y de hecho espero que a lo largo de esta creo que media hora que me concedes tan generosamente, sí, señor, podamos hacer una serie de vocaciones elegíacas, panegíricas, elogiosísimas del Papa espiritual, del Papa de la sabiduría. Pero imagínate por esas fuentes de Dios que significa pues haberme movido en el ambiente de la Secretaría de Estado, de los dicasterios pontificios y de la Santa Sede, un nuncio apostólico muy cercano a mí, que obviamente estaba haciendo su carrera cuando yo me movía en los corredores de los Sagrados Palacios romanos. Hoy es un nuncio en un país bastante importante y conversaba con él precisamente esta mañana y me envía una apunte que yo sé que voy a permitir, Diego, me permitas leer sí, con un poco de paciencia, porque realmente creo que es inédito en Colombia. Uno oye, pues, entre comillas, vaticanistas, criollos de mucho cuño. Yo reitero, pues tengo la experiencia directa de la vida en la Santa Sede tanto tiempo, lo cual no es que me haga, pues, precisamente el non plus ultra, pero, pues, algo va de quien ha hecho el diario vivir de la corte papal, a quien pues lo estudia a distancia. Este nuncio apostólico, cuyo nombre me reservo, me hace llegar un documento de hace 62 años, 63 prácticamente, de 1969, cuando Monseñor Joseph Ratzinger, ni siquiera un obispo de Múnich y Freising, obispo coadjutor y luego primado de Baviera, el cardenal, cuando era un distinguido profesor, primero en Tübingen y luego en Regensburg, en Ratisbona, siempre de sus facultades eclesiásticas de teología, escribe
yo pienso que la profecía a nivel de la vida de la iglesia futura más impresionante que yo he podido leer en mis manos. Estamos realmente conmovidos las personas estudiosas de estos temas que hemos hecho circular esta absoluta profecía del joven Ratzinger, como te digo, hecha pública a nivel de estudiosos y de amigos del entonces Monseñor Profesor en los años 60. El futuro de la iglesia será remodelado por nuevos santos, es decir, personas cuyas mentes son mucho más profundas que los eslogans del día, aquellas personas que ven mucho más allá de lo que ven los otros, pues su vida abraza realidades más amplias. La iglesia del mañana, y repito, esto es de 1969, apenas 8 años después del Concilio Vaticano II, 63 años nos separan de estas reflexiones futuristas. La iglesia del mañana se tornará pequeña y deberá reiniciar más o menos como desde sus orígenes. Ya no será capaz de habitar y llenar muchos de los monumentales edificios que construyó en épocas de prosperidad, de vanidosa prosperidad. Descubrirá sin duda nuevas formas de ministerio y ciertamente, oigan ahí, Joseph Ratzinger, año 69, ordenará personas cristianas, no especifica hombres o mujeres, que ejerzan diversas profesiones y carismas. La iglesia del mañana volverá a arrancar a partir de pequeños grupos, a partir de movimientos y de una minoría que recoloque a la fe y a la oración en el centro de su propia experiencia. La iglesia del mañana será una iglesia decididamente mucho más espiritual y que nunca más se abrogará ningún mandato político, oscilando hoy con la derecha, mañana con la izquierda, como lo hizo hasta ahora, con funestas consecuencias. Los hombres que para aquel futuro existirán, escrito, repito, hace casi 65 años, vivirán en un mundo totalmente programado y muy tecnológico, pero en medio de una soledad inenarrable. Como muchos de ellos seguramente ya habrán perdido de generaciones el sentido de Dios, sentirán dentro de sí todo el horror de su pobreza. Y entonces, solo entonces, el hombre del mañana descubrirá a esa pequeña comunidad de creyentes como algo totalmente nuevo o casi olvidado. Allí podrá hallar una experiencia, una esperanza para sí mismo, una respuesta que en realidad había estado anhelando y buscando incluso en secreto. Pienso con certeza que se están preparando tiempos muy difíciles para la iglesia, pero también estoy convencido de lo que quedará al final de este largo desierto. Nunca más la iglesia del culto político que ya ha muerto, sino la iglesia de la fe. Obvio que ya no será ni mucho menos una fuerza social dominante, pero la iglesia del mañana conocerá un nuevo florecimiento, donde el género humano pueda encontrar consuelo, vida y esperanza más allá de la muerte. Universidad de Regensburg, Navidad de 1969, Monseñor Joseph Ratzinger, decano de teología. Bueno, yo me expliqué un poco porque no puede ser mutilado en cuanto que el mensaje es completo, pero Dios mío, si esto no es una inspiración absolutamente profética, una profecía, ¿qué lo puede ser? ¿Qué lo puede ser? Tú descompones realmente. Y él venía, digamos, veterano de asesorar a los arzobispos alemanes, al cardenal Freising de Colonia, al cardenal de Múnich, como asesor permanente del Concilio Vaticano II, que como sabemos convocó en el año 59 Juan XXIII y terminó Pablo VI en el 64. Y 5 años después de su análisis profundo del estado de la Iglesia, hace esta absoluta profecía. Entonces, pienso que, como te decía, querido Diego, el anecdotario de experiencias humanas y de percepciones personales es muy importante también y pues obviamente de obligatorio cumplimiento compartirlo, claro, los privilegiados que lo hemos vivido. Doctor, pero usted que estuvo como ministro o consejero en la Embajada de Colombia ante la Santa Sede por muchos años, sí, usted tuvo la fortuna de conocer a Ratzinger, ¿no? Sí, y por eso mismo, como te digo, exalto el rigor, la claridad, la exactitud de su prosa. Cualquiera puede aproximarse realmente a la prosa de Joseph Ratzinger y pues los invito
porque quizás es de las más difundidas, esa especie de biografía teológica de Jesús de Nazaret, en 3 tomos, tan maravillosamente clara. Claro que tengo infinitos recuerdos del cardenal Ratzinger. Yo ya muy niño y muy joven, porque pues he sido un activo militante de mi fe, sabía de la existencia de este teólogo de Múnich, que muy pronto, con solo 3-4 años de cardenalato en Múnich, fue llamado por Juan Pablo II, que había llegado, como todos sabemos, de Cracovia, y que sentía que necesitaba a su lado esta fuerza que ya, obviamente, las iglesias polaca y alemana son vecinas, él conocía muy bien, incluso desde el Concilio Vaticano II, pero el hecho de llamarlo a su lado y de dejar él la diócesis primada de Baviera, como es la catoliquísima Múnich, pues implicaba, obviamente, que el Santo Padre lo quería cerca. Claro que me crucé con él en infinidad de veces. La residencia oficial del cardenal Ratzinger quedaba en el otro extremo de la plaza de San Pedro y él la cruzaba en diagonal dirigiéndose al Palacio del Santo Oficio. Cuando uno oye el Palacio del Santo Oficio, bueno, tiene como un escalofrío porque le recuerda a la Santa Inquisición. Claro. Realmente es el nombre que queda de lo que hoy se llama Dicasterio de la Doctrina de la Fe, de la cual era pues obviamente el presidente, el ministro, pero él cruzaba en su sotana negra de cardenal con su solideo rojo, a veces ni siquiera lo llevaba, como un cura de campaña, de campo, como un profesor, con su maletín, con sus libros, con su computador, y cruzaba en gran soledad. De pronto usaba una boina alemana para el frío y un abrigo, y yo venía en la dirección contraria, rumbo a mi embajada, en la vía Cola di Rienzo, y era inevitable cruzarnos en X, y yo inmediatamente en mi modesto alemán, Guten Tag, Herr Cardinal, o buenos días, señor Cardinal, y él muy amable, con su sonrisa, con su finura, paraba un momento y me decía, el giovane ministro de Colombia. Yo lucía particularmente joven, bueno, lo era, y lo sigo un poco siendo, por eso tengo los recuerdos muy frescos, pero la verdad, me asociaban siempre al patriarca, a la figura anciana y venerada de nuestro expresidente de la República, presidente Turbay, con el cual compartí 5 años de embajada, y yo pues yo con el más anciano de los embajadores y siendo yo el más joven de los ministros. Entonces era una liaison inevitable. Y además otro lazo particular con Colombia, mi querido Diego, era que uno de los escribientes, de los secretarios, digamos, activos en su dicasterio de Doctrina de la Fe, era nada más ni nada menos que Monseñor Octavio Ruiz, posteriormente nombrado a iniciativa de él mismo, obispo auxiliar de Bogotá, y posteriormente arzobispo de Villavicencio. Monseñor Ruiz, yo diría de lejos, es el prelado vivo colombiano que tuvo un contacto más rutinario y de día a día con el cardenal Ratzinger por lo menos 10 o 15 años, ¿no? Obviamente eran en nuestra embajada conocidas las cercanías doctrinarias, digamos, del cardenal alemán con nuestros 2 cardenales colombianos, que eran como él cabezas de dicasterio, el cardenal de la familia, López Trujillo, y el cardenal del clero, Darío Castrillón. Pero la verdad, sí, como te digo, tengo el recuerdo de este hombre fino, tímido, si se quiere, pero a la vez cálido, y que infundía un gran respeto, pero pasaba en Roma en una discreción absoluta, ¿no? Y con una lealtad a su amigo Karol Wojtyła, Juan Pablo II, el santo Juan Pablo II, muy grande. Maestro, si usted que tuvo tiempo de conocerlo y de interactuar con él en algunas oportunidades, sí, ¿qué pensaba él de Colombia? ¿Tenía alguna referencia de Colombia o era simplemente...? Yo estaba revisando si él alcanzó a venir acá, porque la iglesia alemana, de la cual él hizo parte, obviamente, como primado de Baviera y cardenal de Múnich, que pues Alemania tiene fundamental, Alemania, como sabemos, es la tierra de la reforma protestante, ¿no? Allí Lutero clavó las tesis de protesta contra el Papa León X y separó pues 3/4 partes de Alemania. El Papa Medici. Roma, pero claro, un Papa Medici, muy bien, Darío. Digo, querido, veo que tus recuerdos florentinos y dinásticos lo tienen muy presente, claro. Las regiones puramente católicas que se han conservado, tradicionalmente católicas, son precisamente donde el catolicismo hizo una fuerza más grande, que son las regiones de colonización romana,
Colonia Augusta, o sea, la ciudad de Köln, y Mainz, Maguncia, y obviamente Baviera. El sur de Alemania, tal vez por su cercanía a Austria y a Italia, es profundamente fiel a Roma, y ahí sí que la Reforma y Lutero y los demás reformistas no lograron permear. Entonces, digamos que la porción católica de Alemania ha tenido una interacción con las iglesias del tercer mundo, la Fundación para la Iglesia Necesitada, las fundaciones de Aachen, de Aquisgrán. No, aquí ha habido una tradición de cooperación. No sé si recuerdas los famosos acuerdos de la Puerta del Cielo, ¿no? Himmeltor, que llevaron que si no estoy mal, al ELN o al azar a un inicio de diálogos auspiciado por el cardenal de Mainz, de Maguncia. Entonces, pero si no tuvo la experiencia de venir joven, sí recuerdo mucho su cercanía a Octavio Ruiz. Octavio Ruiz, del clero de Bogotá, lo mantenía muy, muy actualizado de la realidad colombiana, y obviamente el hecho inédito, que no se volverá a repetir, de que los dos cardenales de dos temas tan delicados como familia, es decir, contracepción, matrimonios, el mismo sexo, todos esos temas polémicos de la Iglesia, y clero, o sea, los cardenales López y Castrillón fueran ambos colombianos. Incluso Castrillón, recuerdo, germanófono, hablaba alemán bastante bien, el cardenal Darío, pues hacían que hubiera un círculo de prelados colombianos de altísimo nivel cercano a él, colegas de él, y además debo citar al decano de la Academia Pontificia Diplomática, es decir, donde se forman los nuncios, era el nuncio Montalvo, José Antonio Montalvo, que incluso fue nuncio en Washington, D.C., tal vez el diplomático pontificio colombiano de mayor nivel en toda la historia, también colombiano. Entonces, digamos que él sí mantenía por varias vías, un conocimiento directo de Colombia, y sin duda estuvimos siempre cerca, digamos, de su mirada y de su capacidad de estudio y de análisis, porque era un estudioso, un profundo estudioso. Claro. Maestro, tengo pocos minutos, pero quiero hablar un poco sobre cómo va a ser el rito funerario. La muerte de Benedicto XVI abre muchas incógnitas sobre su funeral, porque ya no era papa, dimitió en el año 2013. Así que el Estado Vaticano, un lugar donde cada detalle esconde una lucha interna, tiene que cambiar su protocolo para adaptarse a esta situación inédita. Esto quiere decir que va a ser una ceremonia distinta a la que conocemos. Pues te preciso un pelín, querido y doctor amigo Dieguito, y es que Papa murió y como Papa emérito será sepultado. La condición de Papa, como la condición de cardenal, no se pierde, incluso por la renuncia. Él renunció, digamos, al pontificado efectivo, pero la condición de Papa pues la inspiró el Espíritu Santo en el momento que fue votado por los cardenales en su conclave, y esa es vitalicia, o sea, no la pierde, queda emérito, ¿no? Como ese mérito del arzobispo Salazar o ese mérito del arzobispo Rubiano Sáenz, ¿no? Que viven ambos, pero ya no ejercen. Pero sí, pues imagínate, conozco al maestro de ceremonias litúrgicas pontificias, son cargos en que cada uno dura ya 30 años y escriben verdaderos tratados complejísimos que son referentes para lo que es pues toda la maestría de ceremonias dentro de la Iglesia a nivel mundial, autoridades en protocolo eclesiástico, pues las más altas del mundo. Sí, hay ya varios detalles que tú adviertes que son sensiblemente distintos a lo que fue la muerte, digamos, de un papa reinante. La que nos tocó más recientemente fue la de Karol Wojtyła, de Juan Pablo II. Empezando porque él muere en los apartamentos pontificios del patio de San Dámaso, en el Palacio Apostólico, y las habitaciones son inmediatamente selladas con un lacre, ¿no? Que hace que solamente el nuevo papa pueda abrir. Lo que pasa es que Francisco no quiso ir a vivir allá, en el caso pues de la muerte como hubo renuncia, pues ese rito de romper los sellos para irse a vivir allá, pues lo cumplió Benedicto respecto de Juan Pablo, pero no ya Francisco respecto de Benedicto, porque incluso el Papa Francisco vive prácticamente en una habitación de hotel. No, es que han sido tantas cosas tan distintas que han sucedido. Pero, por ejemplo, el machacar el anillo del pescador, tampoco ya él va tal vez con una reproducción sepultado con su anillo papal. Claro. El llevar el cadáver
el palio. Y- El palio sí es un símbolo de autoridad que tienen los arzobispos del mundo entero, y el Papa, siendo el arzobispo mayor, el obispo de Roma, lleva su palio de lana virgen de las ovejas y borregos de Santa Inés en el Aventino, con cruces de seda que recuerdan pues la pasión de Cristo. Suena todo un ritual, el tema del palio, que es muy bello, y los palios que usó Benedicto fueron famosísimos. Benedicto es muy interesante porque yo de Papa lo veo ahora amortajado, menos fastuoso de lo que lució con los ornamentos históricos que él llegó a usar, ¿no? La mantelina en terciopelo forrada de armiño, el camauro, que es un gorro que cuando salió en un invierno por Roma a bendecir a la multitud, los niños pensaban que era Papá Noel, porque le faltaba el pompón, pero tú lo ves en el tratado precisamente de León X, ya que tienes tanta memoria sobre Papa Medici, él lo usa, ¿no? Un gorro que hace el juego sí. con la mantelina de terciopelo forrado en armiño, los famosos zapatos rojos, de los cuales pues se armó un absurdo escándalo, pero que realmente son rojos sangre, que llevan incluso unas cruces en el empeine del pie. Esos son ornamentos, digamos, bastante desaparecidos, pero que a él, con un apego muy grande a la tradición, a la historia de la Iglesia, hizo de alguna manera recordar, ¿no? Estolas muy pesadas, capas pluviales muy bellas, ¿no? Tal vez lo único que no se reeditó fue la tiara, la triple corona, que ya no se usaba prácticamente desde Juan Pablo I. Pero sí, esa velación muy íntima en esa capillita del monasterio Mater Ecclesiae, que es un lugar muy modesto, si se quiere. El catafalco lo veo sensiblemente menor en altura a los catafalcos papales anteriores. Si tú ves catafalcos, el catafalco es la plataforma elevada en plano inclinado en que se exhiben los restos destapados, pues descubiertos, ¿no? La traslación en la camilla, en esa especie de camilla de terciopelo, en el caso del Papa Juan Pablo II, fue hecha en pleno día, con la plaza repleta, y la gente lo vio. Aquí fue hecho casi de una forma nocturna y llevado internamente a la plaza, a la basílica. ¿Qué más he podido observar? Sí, obviamente un No va a proceso de intervenir el magia. camarlengo, ¿no? Porque No, oficia no, el porque Papa Francisco. obviamente se reserva para el Papa Francisco, Mm, porque además el camarlengo tiene un rol de encargo. El camarlengo está encargado del gobierno de la Iglesia en los- los días, horas que dure el cónclave, ¿no? En el caso, recuerdo del Papa Juan Pablo, fue el cardenal Eduardo Martínez Somalo, nuncio en Colombia, además en los años 80, y nuestro amigo muy cercano, creo que tal vez el único nuncio español que hemos tenido en Colombia como su nunciatura coincidió con la del presidente Turbay Ayala. Teníamos una relación privilegiada con el cardenal Camarlengo, y obviamente nos tocó verlo encabezar la ceremonia de transición de un papa a otro y presidir el cónclave. En este caso, como no hay cónclave, tampoco. Entonces, estoy seguro que los maestros de ceremonias pontificios se encerraron estos días a redactar un manual de cómo enterrar a un pontífice emérito que ha renunciado, y cuando su sucesor también está vivo y no hay cónclave a continuación, ¿no? Entonces, de hecho, las delegaciones son semioficiales. No será un rito estatal porque no ha muerto un jefe de Estado, ha muerto un jefe de Estado en pensión, ¿no? La misma mm, condición del rey Juan Carlos emérito, correcto. ¿no? Exactamente. Entonces, sí tiene unas disminuciones, si se quiere, en la pompa, pero pues mañana veremos seguramente el ataúd de pino, muy sencillo, la gruta vaticana, obviamente, que no se le niega a ningún pontífice. La de Juan Pablo II ya es lugar de peregrinación, apenas a partir de su canonización. Bueno, el de Benedicto ya hay rumores de que un paso hacia su estudio de santidad podría ser la declaratoria de doctor de la Iglesia, ¿no? Eso pues es un privilegio reservado en Por toda la historia supuesto. de la cristiandad, solo a 30 o 35 creyentes, ¿no? Los padres antiguos y pues los más recientes, no sé, creo que Santa Teresa de Jesús, de ese San Juan de la Cruz, de ese nivel, ¿no? Teólogos absolutamente eminentes. Pues sí, eso es un poco lo que te puedo decir en cuanto a tu No, inquietud. maestro. Infinitas gracias. Usted ha dado una luz muy grande. El doctor Nelson Osorio Lozano, que ejerció entre los años 1997 y 2006 el cargo de ministro consejero en la Embajada de Colombia ante la Santa Sede. Tiene cualquier cantidad de distinciones,
por esa labor que ha hecho y hoy nos ha puesto aquí una nueva figura del Papa Emérito Benedicto XVI, que es la de profeta. La de profeta. Escribió un bello texto que el doctor Nelson nos lo leyó al inicio de esta conversación, que data de 1969 y hace una radiografía que parece que lo hubiese escrito ayer, de lo que es la Iglesia, de los retos de la Iglesia y para dónde va la Iglesia. Doctor Nelson, ha sido un placer, de verdad, le agradezco mucho estos minutos y espero que podamos seguir conversando en muchas oportunidades más. Pues internamente te lo transmitiré, lo he traducido del alemán y el italiano, pero sé que tú con lo que aprecias estos temas, con tu conocimiento además profundo del Renacimiento, de la realidad italiana, que sé que además conoces y has recorrido junto con los tuyos, lo hago con el mayor gusto. Cada vez que tú o Julián me buscan, vuelvo y te digo, soy esquivo para algunos medios de comunicación, observo con cierta escepticismo pues vaticanistas, entre comillas, de diverso cuño, pero nada puede sustituir la experiencia vivencial que la vida y Dios y la Iglesia y los gobiernos que me respaldaron pues me concedieron. Y reitero mi lealtad y cariño a mi casa, Organización Ardila Lule, a RCN y a ti particularmente, querido Diego. Maestro, un abrazo. Un abrazo para ti. Gracias. Buenas noches. Yeah.